Vamos al mercado que 2, 3 veces por semana a comprar muchas cosas que luego terminan en nuestro plato. Y no siempre sabemos de dónde viene ese tomate o esa lechuga o cómo se ha cultivado. Lo que sí sabemos es que queremos que el tomate sepa tomate, que sea lo más natural posible y ahora también que no sea transgénico. Pero, ¿qué quiere decir que no sea transgénico? ¿Qué te ha llegado a ti de los transgénicos? Yo tengo entendido que son los alimentos que están manipulados, ¿no? Que no están como en criaderos y sitios así, no es tan natural. Que hacen que crezcan más rápido, más bonito, que sean más grandes, pero que al final es perjudicial para nosotros. Y por eso, por ejemplo, la carne es muy cancerígena ahora y eso. ¿Aquí tenéis transgénicos? No. Mira a ver ahí ¿le pone cocina internacional? ¿Sí? Mira que no hay. En cocina internacional, vale. No, yo creo que transgénico no, porque nosotros el tomate lo vendemos de Murcia, hay uno que lo vendemos de aquí. Pero ¿se venden en algún sitio los transgénicos? Bueno, yo no lo vendo, imagino que puede haber, yo no. Si buscas qué es un alimento transgénico en Google, lo que te dice es, y leo, aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Un poquito más abajo leo que se han aprobado más de 100 cultivos transgénicos para consumo y que según la Organización Mundial de la Salud son tan seguros como los convencionales. Y aunque lo diga la OMS, los transgénicos se siguen viendo como algo malo. ¿Pero por qué? Una de las razones podría ser la campaña antitransgénicos de ONGs como Greenpeace, una campaña que ha enfurecido y mucho a los más de 100 premios Nobel que se han juntado para firmar una carta en la que atacan a Greenpeace por su posicionamiento en contra. Luis Ferreirín es el responsable de Agricultura en Greenpeace y cree que la carta de los premios Nobel responde a intereses económicos. Una campaña muy agresiva que tiene como fin, sobre todo, promocionar a los transgénicos. Por lo tanto, sin duda que hay unos intereses de la industria biotecnológica para mover ese tipo de iniciativas. ¿Qué pasa con los transgénicos? ¿Cuál es el problema? No son necesarios, son una amenaza para el medio ambiente. En tercero, son el exponente máximo de un modelo de agricultura industrial que nos está llevando hasta el borde del precipicio. Y en cuarto lugar, porque sigue sin existir un consenso científico sobre su seguridad. El 95% de los transgénicos del mundo se cultivan en solo 5 países: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y China. El otro 5% se planta en 10 países más, entre ellos España. En la mayoría de países europeos están prohibidos. No son algunos los países que en Europa que están prohibiendo los cultivos transgénicos, son la gran mayoría. Y el único que lo cultiva a una escala realmente importante es de España. En España solo está permitido un tipo de cultivo transgénico y la gran mayoría se concentra en Aragón y en Cataluña. Ahora estamos en Lleida, donde aproximadamente la mitad del maíz que se cultiva aquí es transgénico. Este de aquí es un campo donde se cultiva maíz, pero como a simple vista no se puede saber si una plantación es transgénica o no, me acompaña Pere Costafreda, que es ingeniero agrónomo. ¿Esto es maíz transgénico y esto nos lo comemos nosotros o para qué se dedica este maíz? Este maíz, lo más habitual en nuestra zona es que sea aprovechado para consumo animal, para fabricar piensos en seco o en húmedo. Eso es más del 90% del consumo del maíz local. ¿Hay ninguna diferencia entre el maíz transgénico y el convencional? El transgénico lleva añadido un gen que genera una proteína, que esa proteína tiene una acción insecticida respecto a un tipo de insectos y nada más. Por tanto, el gran beneficio para el agricultor es el aumento de productividad. Prácticamente todo lo que come la ganadería española es transgénico, porque o bien está hecho de soja transgénica o maíz transgénico. He quedado con Quim Baucells, que es nutricionista veterinario, para que me cuente si eso puede llegar a ser un problema. ¿Es habitual que los animales coman soja, maíz transgénico? En España muy habitual, básicamente porque España es un país que es deficitario en cereales y nos llegan pues, las leguminosas, en este caso el turtó de soja,
proceden de países donde la gran mayoría de la producción es transgénica. Si estas vacas comen, por ejemplo, la soja o el maíz que hay aquí transgénico, ¿su leche o su carne es transgénica también? No. A ver, la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias internacionales son muy estrictas al respecto a la seguridad alimentaria y ya desde un principio, en los años 2000, ya confirmaron que no se habían encontrado jamás restos de ADN de los animales que consumían productos transgénicos. Esto es la soja, que probablemente procede de Estados Unidos o de Brasil. Fíjate, alimento de harina de habas de soja producido a partir de habas de soja modificadas genéticamente, OGM. Cuando se alimenta al ganado, lo que normalmente se tiene en cuenta es el precio del pienso, que salga a cuenta. Y se ve que el transgénico es muy competitivo. ¿Pero eso quiere decir que es de menos calidad? Yo, desde un punto de vista nutritivo, para mí es exactamente igual un silo de maíz transgénico que un silo de maíz no transgénico convencional. La leche o la carne de las vacas no es transgénica, por más pienso transgénico que coman. Vale, ¿y nosotros qué? ¿Qué transgénicos comemos? Cuando vamos al súper, ¿qué podemos comprar transgénico? Hola, Rosa María. Hola. ¿Qué tal? Rosa María Espinosa es nutricionista y experta en tecnología de los alimentos. La persona perfecta para decirme de todo lo que compramos en el súper qué es transgénico y qué no. A ver, trigo, no, esta no sirve. Trigo, no. Tiene que ser maíz, por ejemplo. Tendríamos que ver en los ingredientes. No pone nada. No pone. ¿Tendría que poner que es transgénico porque viene del maíz? No necesariamente. No todo el maíz es transgénico. ¿Qué sucede? Que a nivel de etiquetado están obligados a indicar siempre y cuando haya más de un 0,9% de contenido transgénico. Si está por debajo del 0,9 se consideran trazas y entonces no están obligados a etiquetarlo. Pero entonces no comemos transgénicos en realidad. O no lo sabemos. Ah. La idea del etiquetado es que el consumidor sea libre y pueda escoger. Pero para eso necesitamos un buen etiquetado. El tomate este fantástico, con color, grande, uniforme, sin sabor, ese sí es transgénico. No, una leyenda urbana. Ni los del súper, ni los del mercado, ni los del país al que vamos a comprarle directamente pueden ser transgénicos, porque de momento el único tomate transgénico que existe está en el laboratorio. Los tomates transgénicos están aquí, en invernaderos y laboratorios como este en el que trabaja José Miguel Mulet, uno de los investigadores que más ha levantado la voz a favor de los transgénicos. Podéis grabar dentro, pero que no se pueda reconocer en qué parte estamos. Claro, hay riesgo de que vengan los ecologistas o y te lo destrocen. Siglo XXI en Europa y tengas que estar con tonterías de estas, de no poder decir dónde estás. Puedo decirte que, por ejemplo, estos tomates de aquí es del grupo de Toni Granell y de Diego Orzáez y lo que están haciendo es intentando producir vacunas dentro de los tomates, o intentando producir tomates que prevengan el cáncer. Es decir, no solo, claro, eso es interesante porque hay gente que dice que los transgénicos pueden provocar cáncer y lo que estáis intentando y sin ningún tema. Y lo que estáis buscando es lo contrario. Sí, es una de las cosas que puedes hacer, una de las muchísimas cosas que te permite la tecnología. De hecho, ya tienen varias publicaciones, el grupo este en concreto, y que han visto que en ratones se previene un 30%. Ahora falta verlo en humanos. Los ecologistas utilizan una falacia que en ciencia se llama el cherry picking, que es coger el estudio que le interesa y ignorar todos los estudios que lo rebaten, porque muchos de esos estudios luego se rechazan por fallos metodológicos. Pero en cambio ignoran la gran mayoría de estudios que hablan de la seguridad de los transgénicos. Y ahí no hablamos de 6 o 7 estudios, ahí hablamos de cientos. Porque también te dicen, no, es que esto está controlado por las empresas. Mentira. Es decir, los que lo controlan son la EFSA en Europa, que es una institución que depende del Parlamento Europeo. Y hay que tener en cuenta que tanto poder no tienen las empresas si en 20 años solo han conseguido en Europa aprobar una variedad para siembra. Menudo lobby si en 20 años solo consigue sacar un producto al mercado. Yo diría que es una mierda de lobby, ¿qué quieres que te diga?
En Barcelona está uno de los 21 científicos europeos que se encargan de decirnos si un transgénico es seguro o no. Josep Casacuberta es miembro de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Cualquier organismo modificado genéticamente aprobado tiene siempre una opinión científica detallada que dice que no hay un riesgo asociado a su consumo o a su cultivo. ¿Y se puede decir categóricamente que no hay ningún peligro con los transgénicos que se están cultivando en nuestros países, en Europa? Todos ellos han pasado un análisis de riesgo, como digo, extremadamente riguroso. Y no hay un riesgo mayor que el de las plantas que no son transgénicas. Eso es lo que hacemos, un análisis comparativo. Cuando queremos estudiar un maíz transgénico, comparamos este maíz transgénico con un maíz convencional. Deberíamos de intentar fiarnos más de lo que son las estadísticas, de lo que son los análisis rigurosos científicos, que de nuestras intuiciones. Que la EFSA diga que un transgénico es seguro no quiere decir que los países vayan a aprobar su cultivo. Cada país decide por su cuenta. José Ramón Olarieta es edafólogo y químico agrícola y una de las personas que más en contra se ha posicionado contra la EFSA y contra los transgénicos. La Agencia de Seguridad Alimentaria Europea está demostrando a lo largo de todo el proceso que es una agencia muy sesgada a favor de los transgénicos. Entonces, para mí, hace días que ha perdido cualquier credibilidad lo que puede decir. ¿Y cuáles son los problemas de cultivar transgénico? En definitiva, son una manera de seguir privatizando las semillas, ¿no? El primer intento fue con todos los híbridos y ahora es pues, otra vuelta de tuerca para conseguir, digamos, con el control de las semillas. Los transgénicos, al estar patentados, si tú te guardas la semilla y la utilizas, puedes ser denunciado porque estás infringiendo los derechos de patente. El único maíz transgénico autorizado en España es el llamado maíz BT o MON 810. MON viene de Monsanto, la mayor empresa del mundo de ingeniería genética de semillas. Y ahora, con su unión con la farmacéutica Bayer, se ha convertido en la empresa agroquímica más poderosa del planeta. Las semillas transgénicas están patentadas y cuando los agricultores las compran, firman un acuerdo obligatorio en el que se comprometen a no reutilizar ni guardarse las semillas. Así Monsanto se asegura ganar dinero cada año. La comunidad científica es casi unánime a favor de los transgénicos. Para evitar monopolios piden poder investigar libremente y así desarrollar las plantas específicas que necesita cada país, una manera de no depender de lo que venda Monsanto. Uno de los sitios donde se investiga es aquí, en el CRAC, un consorcio público de agrigenómica. Que el control esté en manos de algunos es algo que nos puede preocupar como sociedad, pero eso yo creo que hay que desligarlo de los transgénicos. De la misma manera que no nos gusta que haya monopolios en electricidad, en telefonía, en farmacia, en farmacéuticas. Si lo que no te gusta es que haya un monopolio con varias variedades, pues regula para que eso no ocurra o convence a los agricultores para que no lo hagan. Si lo hacen habrá una razón, supongo, ¿no? Y ahí se mezclan muchísimos temas, temas económicos, temas culturales, temas sociológicos. En los laboratorios se está trabajando e investigando cómo conseguir que a través de la manipulación genética pues tengamos tomates que tengan un mejor sabor, que sean más grandes, que tengan mejor aspecto. Y todo eso a pesar de que la legislación no permite que luego se vayan a comercializar. Y aunque ese momento aún no ha llegado, el momento en que podamos comprar un tomate transgénico, los científicos siguen con su camino. Como Toni Granell, biólogo molecular del CSIC y que investiga para conseguir el tomate perfecto. ¿Ves? Y aquí ya se ven las plantitas, tiene su pequeña raíz aquí. Eso ya es una planta transgénica. Luego en el invernadero sale el tomate, un tomate transgénico, y ese tomate se queda aquí dentro, no puede salir. No puede salir. ¿Por qué? Porque la legislación española y europea para este tipo de trabajo de plantas modificadas genéticamente nos exige que las cultivemos en unos invernaderos con un nivel de contención, es decir, que no pueda entrar y salir de allí polen o semillas o plantas. Eso a mí me suena que es porque puede ser peligroso. No, eso es porque hay una legislación y hay que seguirla. En 2012, Toni Granell descubrió un gen que hacía que el tomate fuese más dulce. Luego encontró qué genes pueden regular su sabor y ahora ha creado un tomate con propiedades para la prevención del cáncer. Tenemos ahora mecanismos para introducir el gen de cualquier organismo en otro organismo.
Eso para algunos puede ser muy transgresor. O sea, podríamos coger un gen de cualquier organismo y meterlo en tomate. Si ese gen confiere una propiedad al tomate que el consumidor, la sociedad en general, ve que es beneficiosa, no veo por qué no podamos hacerlo. De todas formas, la mayor parte de las cosas que nos pueden interesar modificar en un tomate para ser más sabroso, para ser más grande, más productivo o más tolerante a los estreses, no hay que buscarlo en una cucaracha del Ártico ni en un pez de la Antártida. Está seguramente en lo que llaman el gene pool, en los recursos genéticos que hay disponibles dentro de la especie tomate. ¿Hasta dónde se puede llegar con la modificación genética de alimentos? Durante un tiempo, y eso ha sido parte del problema, las empresas que han utilizado la ingeniería genética, en el caso de las plantas, han puesto el énfasis en mejorar, por ejemplo, la productividad o la resistencia a determinados herbicidas. Todos son características para asegurar que puedes producir los alimentos, ¿no? Pero eso el consumidor en general no lo ve como un interés propio, es un interés del productor o de las empresas que producen alimentos. El consumidor está más interesado en que el alimento, por ejemplo, sea más saludable, que tenga más vitaminas, que tenga más nutrientes o que sepa mejor. Y eso es lo que estamos trabajando en muchos laboratorios, porque pensamos que esa es la forma de ir, ¿no? Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. Suelen ser ecologistas, antiglobalización y también antitransgénicos. Un discurso que han hecho suyo caras populares como el cantante Macaco, Manu Chao y Perro Verde o los puertorriqueños Calle 13. La cola entre las piernas, la planta tumbada, la abeja suicida con miel en la sala. Y así, a través de canciones y proclamas, se ha extendido la idea de que los transgénicos son malos. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrármelo. Ven, semilla de vida, salva mi vida. Esa idea de que los transgénicos nos van a llevar al abismo la tiene muy clara Mariano Bueno, divulgador de la agricultura ecológica. En talleres como este defiende que el único laboratorio en el que es ético hacer cruces y mutaciones es el huerto. No echaréis nada a las plantas que no echarías de aliño en una ensalada. Ningún producto que tú no echarías de aliño en una ensalada, no lo pongas a tus plantas porque terminará en tu plato. Mariano defiende que lo natural es lo que sale de la tierra, no de la probeta. En realidad los transgénicos, tal como se está empleando hoy día, solo es para que unas pequeñas multinacionales, unas grandes, pero pocas multinacionales, hagan grandes beneficios. Eso es lo que estamos viendo de los transgénicos. El resto de mejoras se pueden hacer simplemente por selección natural y por observación, claro, de laboratorio y tal. Pero tengamos en cuenta que si queremos realmente plantas que den mejores resultados, no las tenemos que hacer ni en un invernadero ni en un laboratorio. Las tenemos que cultivar al aire libre, en su medio, y que hagan mutaciones genéticas que adapten. Las variedades que hemos seleccionado los agricultores durante miles de años son las que estaban adaptadas a un lugar, a unas circunstancias, a un suelo, a un clima y a unos gustos culinarios. Y eso es hacia lo que tenemos que ir. El discurso más militante en contra de los transgénicos se encuentra en sitios como esta feria de alimentación ecológica, a donde va mucha gente para escuchar a voces como la del doctor Carmelo Vizcarra. Cuando yo alineo lo que yo pienso con lo que yo siento, con lo que yo hago, me estoy curando. Vizcarra dice que los alimentos nos aportan nutrientes y también lo que llama energías sutiles en espiral. El problema de los transgénicos es que intenta insertar un gen de un elemento de la naturaleza en otro gen totalmente extraño y a veces muy lejano en el proceso evolutivo. Y esto para mí es jugar a aprendiz de brujo. La naturaleza es muy sabia, tiene una conciencia muy grande. Semilla de vida, salva mi vida. Josep Pàmies es horticultor y forma parte de una asociación llamada Dulce Revolución, con gente que asegura que se ha curado de enfermedades como el cáncer con plantas. Los transgénicos a medio y largo plazo provocan cáncer y esto lo han demostrado con ratas. Gracias a esta investigación de estos investigadores independientes, Luis Seralini, Alpar Pusztai, se prohibió en Francia, luego Alemania, toda la Unión Europea está prohibido el cultivo. En cambio en España no. ¿Qué ocurre en España? ¿Es que estos estudios no sirven para nosotros? Los que dicen que los transgénicos provocan cáncer se agarran normalmente a esta investigación del biólogo francés Gilles Seralini, que efectivamente dice que las ratas con las que investigó desarrollaron tumores. Lo que dice esta investigación también es que fue rechazada. He venido a ver a un oncólogo para que me saque de dudas. Constantino, ¿qué tal? Hola, Raúl, ¿qué tal?
Constantino Sábado ha publicado varias investigaciones sobre el cáncer en revistas científicas, así que me puede hablar de si los transgénicos son perjudiciales y de la polémica investigación de las ratas con tumores. La ciencia se mueve con evidencia y hoy por hoy no tenemos evidencia de que los transgénicos provoquen perjuicios graves a la salud ni tampoco cáncer. Ha habido algunos estudios que parecían apuntarlo, pero metodológicamente no eran estudios suficientemente correctos. Como este que traigo, ¿verdad? Gilles Seralini, que dice que provocan cáncer, pero que luego fue retirado. Exacto. Pero eso tampoco es tan extraño. Puede suceder que un artículo, un experimento, se publique en una revista científica, los revisores lo hayan dado como apto, pero luego cuando sale a la luz y el resto de la comunidad científica lo lee y lo analiza, pues a lo mejor se observa que ha habido deficiencias que han pasado desapercibidas. Si la comunidad científica dice que los transgénicos son seguros, si los médicos dicen que no provocan enfermedades tipo cáncer, y si además resulta que podrían resolver los problemas del planeta en el futuro, ¿por qué hay gente que continúa estando en contra? A lo mejor el problema es cómo se nos ha presentado la información. Sobre eso quiero hablar con Michele Catanzaro, que es periodista científico. De hecho, es el mejor periodista científico europeo de 2016. Michele, ¿por qué ha calado tanto en la ciudadanía que los transgénicos son perjudiciales? Bueno, sobre los transgénicos, por cómo ha ido evolucionando la historia, realmente hay posiciones muy encontradas. Por un lado tenemos gente que está absolutamente convencida que eso es tóxico y que te va a matar si te lo comes, y por el otro lado gente que te viene a decir que eso solucionará el hambre en el mundo, que es la panacea para la productividad de la agricultura. Hay mucha polarización sobre este tema, posiciones muy extremas, pero las dos tienen el mismo fallo. Es el de convertir un problema que es un problema político, como es la organización de la agricultura en nuestros días, en un problema tecnológico, como si los transgénicos la tecnología de los transgénicos nos va a condenar o nos va a salvar. En realidad es un problema muchísimo más complejo que tiene componentes tecnológicos, pero también muchas componentes políticas y económicas. ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? Probablemente lo que los expertos dicen que ha pasado es que se ha corrido un poco demasiado. Se ha ido a las aplicaciones tecnológicas sin pasar por esta fase de debate, de discusión, de desarrollo lento en colaboración con el conjunto de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad se ha enterado que estaba pasando esto, se ha generado enseguida una posición de oposición muy fuerte que a su vez ha generado una posición de defensa a veces también desaforada. Porque realmente está demostrado que a veces no son suficientes los hechos. La gente no toma decisiones solo en base a los hechos, los toma también en base a sus valores. Entonces es muy importante que realmente todos los valores de toda la sociedad sean tenidos en cuenta. Así que al final el tema no es tanto si los transgénicos son buenos o malos, sino en cómo hemos reaccionado nosotros. Porque en realidad la modificación genética en agricultura se ha hecho desde la antigüedad y nunca nos ha molestado. Claro, porque se entendía que era natural. Pero, ¿por qué pensamos que lo natural es mejor? Naturales son los terremotos, las enfermedades o el veneno de serpiente y no por eso son cosas buenas. Quizá el problema es dónde ponemos la línea que separa lo que es natural de lo que no. Y claro, esa línea se va a mover mucho dependiendo de los valores y la ideología de cada uno de nosotros.